Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jaime, por prestarme el espacio y en general al instituto, al CUSEA, a la universidad. Muchísimas gracias. Estamos verdaderamente muy agradecidos y sobre todo pues honrados de poder estar acá y de poder platicar y tanto con el doctor Mauricio Merino, con la doctora Lourdes Morales y también abrir este conversatorio que bueno, como ustedes saben, está dentro del marco de lo que ayer sucedió, esta firma de convenio entre el ISAB y el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en el CUSE, en la Universidad de Guadalajara. Así que agradecemos pues a quienes hicieron posible esto, también al rector, sobre todo al rector Luis Gustavo Padilla, rector del CUSEA, muchísimas gracias y obviamente a toda la universidad. Estamos seguros y convencidos que grandes cosas surgirán de este convenio y prueba de ello es que, no me quiero mentir, la doctora Lourdes Morales y el doctor Mauricio Merino y Jaime incluso, pues empezamos a trabajar ya desde ya para que este convenio verdaderamente funcione. Y sin más, bueno, me permito presentar y agradecer la participación y la presencia virtual a la doctora Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas y profesora asociada del CIDE. Gracias, Lourdes, por estar con nosotros. También está con nosotros el doctor Medardo Tapia Uribe, profesor investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Aarón Grajeda Bustamante, amigo también, profesor investigador de la Universidad de Sonora, y estaremos conversando precisamente sobre el Estado de Derecho, clave para la rendición de cuentas y el control de la corrupción. Y como bien lo compartía Jaime, está basado en el libro Estado de Derecho, clave para la rendición de cuentas y el control de la corrupción, publicado por el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencias Económicas y The World Justice Project, donde participaron además el CUSEA y el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Grandes, además, investigadores participaron en esta construcción de este material editorial, entre los que destacan Alejandro González Arriola, Jaime Hernández Colorado, Mauricio Merino, Lourdes Morales y Leslie Solís. Y como lo dice el propio doctor Mauricio Merino en su prólogo, la interrogante principal para la creación de este material editorial, de este libro, fue cómo están funcionando las instituciones que promueven e imparten justicia en el Sistema Nacional Anticorrupción y en los sistemas estatales anticorrupción. Entonces, este libro comprende 8 capítulos con temas por demás interesantes y fundamentales que surgen de las conversaciones con especialistas y entre especialistas y que registran la evidencia sobre el funcionamiento de los sistemas. Sin más preámbulo, me gustaría iniciar la conversación, si ustedes me lo permiten, con la participación del doctor Aarón Grajeda. Así que, Aarón, adelante, tienes la palabra. Quizá podamos iniciar con la pregunta, ¿cuál es el balance del combate a la corrupción? Aarón, adelante, por favor. Pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con todos ustedes, particularmente encontrar colegas, amigos en este ejercicio y bueno, en mucho también festejar la publicación, ¿no?, de este libro, Estado de Derecho, clave para la rendición de cuentas y el control de la corrupción. Es un libro necesario y es un libro, por poner otro calificador, un libro urgente, particularmente por el grado de reflexión que lleva a cabo respecto al problema de la corrupción, pensado estrictamente y con mayor interés en el papel que juegan las funciones que adquieren el sistema de justicia. ¿Cuál es el lugar que tiene el combate a la corrupción? En nuestros días tendríamos 2 lógicas para ver el vaso, ¿no? O sea, lo vemos medio lleno o lo vemos medio vacío. Uno, por optimismo y por estar en la lucha, ¿no?, en el combate a la corrupción, prefiere verlo medio lleno, pero más allá de ese eufemismo, el combate a la corrupción en nuestro país en lo general sigue siendo precario por la debilidad misma de las instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales. Vamos a pasar mucho tiempo para tener sistemas sólidos, también hay que tener claridad en eso. Y cuando decimos que más bien el balance del combate a la corrupción sigue siendo precario, es porque estamos en un momento de combate a la corrupción en el que va a depender de la voluntad política. Y eso ya enciende focos de alerta. Es decir,
la creación de procesos institucionales en el país, la creación de procesos institucionales a nivel Estado para el combate a la corrupción, abierto desde el 2015, en la reflexión que trajo y en el esfuerzo que hizo posible la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en los sistemas locales, fue precisamente para no dejar a la voluntad política, ¿no?, de un sistema muy vertical que conocemos como sistema presidencial, los avances en la corrupción. Luego entonces, partir del hecho de que es la voluntad política de los gobernantes quienes van a ofrecer resultados en el combate a la corrupción, es reconocer de entrada la debilidad del Estado de Derecho y junto con ello de cada una de las instituciones que van a la construcción de estos mecanismos institucionales para reducir impunidad y poner freno a la rampante corrupción existente en el país. Luego, entonces, la voluntad política como tal es el principal indicador de que esto requiere, lógicamente, un fortalecimiento de los procesos institucionales y es ahí donde cobra relevancia el Estado de Derecho. Hablamos de Estado de Derecho y de combate a la corrupción porque los países se definen no por su riqueza monetaria, se definen por la fortaleza de sus instituciones. Son las instituciones más que la riqueza lo que hace a un país resiliente, ¿no? Y el Estado de Derecho es precisamente el indicador adecuado, de ahí que el World Justice Project, ¿no?, trabaje tan consistentemente en la generación de estos indicadores. Y si quisiera mostrar con elementos de evidencia objetiva la condición que guarda el combate a la corrupción visto desde la fortaleza o debilidad del Estado de Derecho, pudiéramos decir que solamente basta tomar como ejemplo la integración de las comisiones de selección a nivel nacional que nombran a los comités de participación ciudadana. Si nosotros observamos la pérdida de integración, el congelamiento de los nombramientos, la condición incompleta que guardan los comités de participación ciudadana al interior del país, después de 3 años de entrada en funcionamiento al interior de nuestro estado de estas comisiones, ante la falta, ¿no?, de su integración con más de 22 casos de comités de selección no funcionales, vemos que estamos en una situación realmente preocupante. Eso es un indicador también de que los congresos de los estados son, por decirlo de una manera superficial, son hasta hoy omisos en la conclusión de este tipo de órganos ciudadanos. Y si a eso le sumamos la ausencia de normativas para procedimientos de nombramientos apegados a las mejores prácticas, vinculadas a su vez con las organizaciones de sociedad civil que están impulsando criterios objetivos de Parlamento abierto, pues tenemos un escenario en el que hay mucho por construir. De ahí entonces que esta reflexión que me permito hacer para responder a tu pregunta, el hecho de que estamos en una condición realmente débil en cuanto a combate a la corrupción, coincide también con la perspectiva que este libro está planteando. Plantea también este libro de una perspectiva documentada con aportaciones de muy buena calidad porque están basadas en muchas fuentes de información construidas a través de entrevistas, de grupos focales, de análisis documental, y puedo decir que precisamente se documenta con mucha claridad que la condición que guarda el combate a la corrupción se sigue manteniendo precaria, y por citar una frase que me dejó a mí de una manera sinóptica muy clara, ¿no?, el balance que el propio libro hace, pues la crítica de que muchas de las instituciones del Sistema Nacional creadas para el combate a la corrupción terminan siendo parte del problema que pretendieron combatir. Así que ese es el balance general. Perfecto, muchísimas gracias, Aarón. Seguro vamos a regresar contigo en algún momento de este conversatorio, pero me gustaría invitar a la doctora Lourdes Morales a que se una a la conversación, que además es parte de este material editorial, y quién mejor que ella para poder presentarnos qué arrojaron estas entrevistas, estos encuentros, estas conversaciones con quienes estaban siendo parte quizá en ese momento o siguen siendo parte en su momento de los sistemas, y quien imparte justicia además dentro de los sistemas. Adelante, doctora Lourdes Morales, por favor. Gracias, pues muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos, aunque sea por esta vía. Esperemos que pronto podamos tener ya conversaciones presenciales.
Y bueno, pues celebro que se siga difundiendo este trabajo, que me parece que es de suma relevancia en el contexto actual. Me gustaría contar un poquito de la historia del libro, lo que no está escrito, quizá nada más abordado en la introducción. El World Justice Project, como todos saben, ha publicado desde hace varios años el Índice de Estado de Derecho. Lo ha hecho a nivel internacional y también ha publicado el Índice de Estado de Derecho en México con las comparaciones en los distintos entidades federativas. Básicamente analiza 8 factores y tiene un abordaje pues muy útil para ver cuáles son las debilidades de la impartición de justicia en México y sobre todo pues las causas de la impunidad. Creo que ahí está muy bien mapeado. Y establece como parte de su metodología que hay 4 condiciones necesarias para que exista un Estado de Derecho. Estado de Derecho entendido desde una perspectiva muy general como el acceso de todos a una justicia imparcial, expedita, capaz de garantizar derechos fundamentales. Entonces, estas condiciones pues son la rendición de cuentas, sin duda, entendida como la responsabilidad de informar, de conducir los recursos públicos y de hacerse cargo del impacto de las decisiones que se toman. Las leyes, la existencia de leyes justas, claras y que tengan máxima difusión para que todos puedan conocerlas y por lo tanto exigir su aplicación. El gobierno abierto, que como saben, el gobierno abierto puede evocar a muchas cosas, muchas veces se entiende como mejor se acomoda, pero pues es un modelo de gestión el gobierno abierto. No solo implica la apertura de información relevante, sino también que haya participación ciudadana y sobre todo que haya un compromiso de co-creación entre las instituciones y la ciudadanía. Y en cuarto lugar, pues que haya la capacidad de resolver conflictos de manera pues accesible e imparcial, es decir, que todos puedan acceder por igual a la justicia y no como desafortunadamente tenemos en México, que pues las cárceles están llenas de pobres o quienes no pudieron pagar un buen abogado o quien se vuelve enemigo político, ¿no? Últimamente eso también vemos, así se llenan las cárceles. Entonces, en base a esta reflexión, se integró este equipo de investigadores de primer nivel que consiguieron evidencia de cómo está operando las piezas claves del sistema nacional y los sistemas estatales anticorrupción. Había como un tronco común. Y bueno, la forma de conseguir información, ya la metodología ya la abordó Aarón, es cuantitativa y cualitativa, ya que se fueron a bases de datos, hicieron entrevistas y también utilizaron algunas fuentes secundarias, principalmente las fuentes del World Justice Project. Entonces, me parece que podemos encontrar puntos comunes en estos trabajos, en estos 8 capítulos. Primero, la evidencia de la disparidad de normas que hay entre las piezas claves del Sistema Nacional Anticorrupción y el nivel subnacional. Aquí queda muy claro cómo el aterrizaje de las normas se hizo en tiempos, en comprensiones y en aterrizajes distintos. O sea, hay una disparidad de normas, hay una disparidad de capacidades también, no todos cuentan con las mismas capacidades y a veces pues vemos algunas contradicciones, ¿no? Tanto normativas como funcionales. Entonces creo que la gran coincidencia de este trabajo es que no solo se detectan las áreas de mejora, sino que también se hacen propuestas concretas de cómo mejorar la implementación y cómo mejorar la coordinación entre las instancias, que recordemos que el sistema nacional, una de las premisas que le dio origen a los sistemas, pues fue la necesidad de compartir información, la necesidad de coordinar esfuerzos, la necesidad de coincidir en una ruta para combatir la corrupción. En una de las discusiones que se tuvieron en la presentación de resultados, nos preguntaron, ¿y cómo sabes si hay coordinación o no?
Pues bueno, es muy fácil, ¿no? ¿Cómo medir la calidad de la coordinación? Pues es muy fácil saber si se está cooperando o no. Y Aarón, que ya fue miembro del sistema y que fue testigo de la descoordinación y de algunas coordinaciones, pues nos puede decir concretamente. Pero cuando se comparten metas, cuando se comparten diagnósticos, cuando se comparten estrategias y sobre todo información, pues ahí estamos viendo que hay un esfuerzo de coordinación exitosa. Otra coincidencia es que todos coinciden en la necesidad de profesionalización. En casi todos los trabajos se señala la falta de comprensión del funcionamiento del sistema y por lo tanto la falta de comprensión de los mandatos, ya más allá de los presupuestos, ¿no? Y entonces estas capacidades diferenciadas requieren de una gran profesionalización. Y por último, pues sí, se requiere que haya resultados, lo cual tiene que ir acompañado de la legitimidad que se construye en estas instituciones. Entonces, el primer trabajo es muy interesante porque ahí Aarón ha de haber tenido muchas llamadas, ha de haber sonado muy familiar porque él lo vivió, que es sobre el papel de los comités de participación ciudadana, en donde pues el autor parte de el problema general de la incomprensión de la función de esta pieza clave del sistema. O sea, la séptima silla, como se le llamó, y honor a quien honor merece, esa fue una creación del doctor Merino, pues fue precisamente promovida porque se requería fortalecer los contrapesos al interior del sistema, que no fuera una solución del fenómeno de la corrupción exclusivamente burocrática, sino que para llevarlo a una resolución, a un esfuerzo de carácter colectivo, pues se requería involucrar de manera más activa a la ciudadanía. Entonces, de ahí la idea de la séptima silla para que este grupo de ciudadanos pudiera articular hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Y sin embargo, los problemas que se han presentado es que no hay una visión compartida, cada quien tiene su visión sobre qué deben de hacer estas instancias, que no tienen un reconocimiento muchas veces hacia adentro y se vuelven casi enemigos de los secretariados, que son quienes tienen que construir con ellos y proveer la información a los CPCs y a la comisión ejecutiva. La autonomía es cuestionable, muchas veces las trayectorias de quienes integran pues no cumplen con los mínimos indispensables para dotar de legitimidad y de capacidad de interlocución con otros actores. Muchos no tienen capacidades ni técnicas ni políticas para movilizar recursos, y no solo recursos financieros, sino también recursos humanos. Y bueno, tienen una, yo diría, no lo dice así el autor, pero son erráticos, o sea, son de ocurrencias. A pesar de que escriben sus planes de trabajo, muchas veces están o guiados por la coyuntura o bien porque se les ocurre que quizá una línea que no está en sus atribuciones sería la forma de combatir la corrupción. Y lo vimos recientemente, lo comentábamos, con esta necesidad de promover el 3 de 3 de género, cuando no es una atribución de los CPCs, ¿no? Para nada, pero bueno. Entonces aquí se proponen una serie de soluciones para tener una discusión colectiva, aprovechar la red que ya existe, aumentar la visibilidad, lograr la interlocución y recomendaciones concretas para una mejor planeación y resultado. En cuanto al el siguiente trabajo nos habla del papel de los consejos de la judicatura, en donde sin duda se hace mucho énfasis en la profesionalización, la neutralidad y la necesidad de que estos órganos sean unas verdaderas escuelas y que logren formar cuadros con la autonomía que se requiere en las instancias de impartición de justicia, y hace un recuento pues bastante interesante con recomendaciones puntuales, alguien que conoce muy bien el funcionamiento del Consejo de la Judicatura.
Y también habla de qué papel debe de jugar dentro, como contrapeso, dentro de los sistemas, el sistema y los sistemas anticorrupción. Posteriormente, Adriana García habla de la enorme, el potencial que hay dentro de los tribunales de justicia administrativa en el combate de la corrupción y cómo este potencial informativo está desperdiciado. Lo compara con otro estudio de caso fuera de México y pues habla de cómo este enfoque punitivo de la corrupción pues desperdicia toda esta información útil para la prevención, ¿no? Y para la generación de alertas. Por su parte, en el siguiente trabajo, donde se habla de los retos del sistema de justicia en el entramado legal del combate a la corrupción, garantías al debido proceso en el sistema de responsabilidades administrativas, la doctora Nerena Fierro y la maestra Adriana Burgos hacen un recuento de qué significa el concepto de responsabilidad administrativa dentro de las normas aprobadas en México y básicamente habla de 3 condiciones necesarias para que pueda existir una aplicación adecuada a la justicia en el terreno administrativo. Entonces, habla de la necesidad de contar con una defensa adecuada, con la protección de informantes y una defensoría que brinde certeza a los servidores públicos, porque todo este discurso del funcionario corrupto pues genera incertidumbre y genera pues poco espíritu de cuerpo dentro de la administración pública, ¿no? Entonces, esa es una primera condición. Lo segundo tiene que ver con todo lo relativo al debido proceso, presunción de inocencia y juicios adecuados, en donde es importante destacar uno de los problemas que se presentan principalmente en los municipios con los órganos internos de control, cómo es necesario separar la autoridad investigadora de la autoridad sustanciadora para generar pues un adecuado proceso. Se necesita porque esta información ya está en los tribunales de justicia, criterios de calificación claros de faltas graves y no graves, porque no tenemos una base de criterios claro que permita hacer esta distinción. Y esto genera pues impunidad porque los casos se caen, ¿no? Y no se puede generar pues una ruta claras de cómo manejar estos casos. Y bueno, las notificaciones que a veces se olvidan y que requieren de seguir pues una ruta también específica. Y luego, pues que la justicia sea especializada e independiente y este también es un tema común y que ha generado muchas discusiones, cómo generar un proceso de designación idóneo para cada una de las instancias que conforman los sistemas y en particular el sistema de justicia, pues se recuperan otras experiencias que pueden ser muy enriquecedoras para mejorar estos procesos. Luego está el capítulo 6 del maestro Hugo Conchas, de capacidades institucionales y técnicas del sistema de justicia para el combate a la corrupción, que desafortunadamente debido a la pandemia no pudo hacer todas las entrevistas que hubiera deseado. Y sin embargo, sí hizo algunas entrevistas a los fiscales, en donde pues llegó a una conclusión muy inquietante. Realmente lo que tenemos es que con el cambio, con la reforma en donde se crean las fiscalías y la Fiscalía Anticorrupción, pues básicamente tenemos un simple cambio de membrete, en donde no se han generado las herramientas que se requieren para mejorar las capacidades de investigación y para generar la profesionalización que se requiere para evitar que los casos permanezcan en la impunidad. Cita casos concretos como el caso Lozoya, en donde sí se logran mapear cómo los delitos de corrupción tienden a generarse en redes, pero como la imposibilidad, la incapacidad de hacer investigaciones adecuadas, pues terminan en impunidad y dejan intactas pues las redes existentes. Hay otro capítulo del doctor Gerardo Rodríguez Sánchez Lara,
sobre la inteligencia institucional financiera y en donde hace un mapeo de las unidades de inteligencia financiera en las entidades federativas para cómo potenciar el uso de esta información, pues no solo en la medición del lavado de dinero, sino realmente para que esta información sea útil en la prevención y en el combate a la corrupción, ¿no? Las medidas recientes y las reformas que han dado un papel protagónico a la UIF, por ejemplo, con la extinción de dominio, pues siguen enfatizando en el aspecto punitivo del combate a la corrupción y realmente no se ha utilizado esta mina de datos para pues una estrategia más amplia de desarticulación de redes. Y el último capítulo es muy interesante porque aterriza en dos casos emblemáticos. Se llama Autonomía, capacidades institucionales del sistema de justicia y debido proceso en el combate a la corrupción, un estudio comparativo entre Chihuahua y Veracruz por parte de los doctores Víctor Andrade y José Galindo. Es muy interesante porque comparando normas y capacidades institucionales en ambos estados, recordemos que son los estados de la Operación Zafiro y la estafa maestra, pues sí se ven las diferencias de logros de integración de expedientes y de investigaciones y de recuperación de activos con esfuerzos de coordinación, como en el caso de Chihuahua se logra más, y se tiene un ámbito de mayor autonomía que en el caso de Veracruz. Entonces, no hay pretexto para que al ser una instancia subnacional, decir, no, pues es que tenemos menos visibilidad y menos fortaleza porque estamos en un estado y no somos la federación, para hacer las cosas de manera adecuada. Y se hace una serie de recomendaciones señalando que el problema de la corrupción pues, es un problema sistémico, cómo lograr romper estas dinámicas, estas legalidades paralelas para realmente empezar a desarticular estas redes, hacer buenas investigaciones y lograr combatir la corrupción y sobre todo la impunidad de manera más efectiva. Perdón que me extendí mucho, pero sí quería como hablar de las cualidades de cada uno de estos trabajos. Muchas gracias. No, al contrario, doctora Lourdes Morales, muchísimas gracias por la exposición de este material editorial. Yo creo que era fundamental, es fundamental que se describa, pero además que se consulte, que se lea y que se difunda. Eso nos parece que sería lo mejor, ¿no? Quisiera darle la palabra, por favor, para no abusar de su tiempo, al doctor Medardo Tapia, quien además me parece interesante poder comentarlo. El doctor Medardo Tapia fue parte del comité de evaluación de los trabajos que se presentan en este libro, los cuales, como lo comenta la doctora Lourdes Morales, pues no fueron unos trabajos fragmentados, sino que al contrario, existió una articulación muy importante entre estos trabajos. Es importante recalcarlo. Adelante, doctor Tapia, por favor, haga uso de la voz. Adelante. Muchas gracias. Anticipo, tuve problemas de internet y se fue la luz. Estoy un poquito complicado por eso, pero estoy trabajando con el celular directamente porque no se perdió el internet y se perdió la energía eléctrica. Entonces yo incluso tenía una intervención preparada exclusivamente para esto y la perdí porque ya no la puedo recuperar de la nube. Pero tengo las bases porque nosotros nos dieron el privilegio de hacer una de las presentaciones al libro. Y efectivamente, nosotros tuvimos también la gran distinción de poder acompañar los procesos de investigación de esto. Desde luego, yo creo que la presentación de la doctora Lourdes Morales ha sido excelente porque ha ido muy bien al detalle para decirnos de esto. Pero me gustaría recordar que efectivamente las investigaciones fueron convocadas por el World Justice Project, ¿verdad? Y para diagnosticar, además que el World Justice Project, como bien lo decía la doctora Lourdes Morales, hizo un índice del Estado de Derecho en México, ¿sí? Que lo ha hecho en 128 países del mundo, ¿verdad? Con el propósito de identificar fortalezas, promover decisiones de política pública, guiar programas de desarrollo e investigación que fortalezcan el Estado de Derecho.
Un Estado de Derecho, sostiene el World Justice Project, reduce la corrupción, combate la pobreza, contribuye a la salud de la población y la protege de las grandes y pequeñas injusticias. Entonces, además, sostiene el World Justice Project, el Estado de Derecho se sostiene en 4 principios fundamentales, universales. La rendición de cuentas, ¿sí? Lo cual significa que tanto el gobierno como los particulares son sujetos a la rendición de cuentas ante la ley. Leyes justas, lo cual significa que las leyes son claras, públicas, de máxima difusión, estables y que son aplicadas de manera equitativa y protegen los derechos fundamentales, incluyendo la seguridad de las personas y la libertad para la celebración de contratos, su derecho a la propiedad y el respeto a los derechos humanos. Un gobierno abierto, ese es otra de los 4 principios. Un gobierno abierto, lo que significa que los procesos por los cuales son puestos en vigor, administrados y hechos cumplir, son accesibles, justos y eficientes, ¿verdad? Y finalmente, el 4º principio sobre el que se sustenta un Estado de Derecho, según World Justice Project, es la resolución de conflictos accesibles e imparciales. Lo que significa que la justicia es procurada de manera expedita por autoridades judiciales, éticas, competentes, independientes y autónomas. Esto es muy importante porque yo voy a hacer énfasis en esta parte, que son accesibles y que tienen los recursos suficientes. Yo me permití seleccionar para comentar algunos de los trabajos, ¿sí? El primero del primer capítulo, que se propuso responder a 2 preguntas. ¿Por qué las instituciones encargadas de combatir las conductas criminales muestran tan bajos niveles de actuación en delitos relacionados con la corrupción? Otra pregunta, ¿cuál es el estado en que se encuentran sus capacidades institucionales y técnicas para hacer frente a esos problemas y desafíos? Y el propósito era, en esta investigación, encontrar cuáles son las capacidades institucionales y técnicas del sistema de justicia para el combate a la corrupción con las que cuentan, sobre todo las nuevas fiscalías en el país, como la Fiscalía General y algunas otras. Entonces ellos investigan sobre, me van a disculpar el nombre porque precisamente por eso no puedo citar los nombres porque no los tengo aquí, pero ya la doctora Lourdes Morales nos hizo favor de vincular los nombres a las investigaciones. Pero entonces aquí analizan, se propuso contestar esas preguntas y lograr ese objetivo primero mediante un diagnóstico con indicadores, pero además para la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, ¿sí? La recién creada Fiscalía Anticorrupción y también de la nueva o renovada Fiscalía General, ¿verdad? Y se propuso compararlos y encontró que uno de los problemas, que es un problema reiterado que vamos a encontrar en muchas de las investigaciones, es el problema de la autonomía. Esta investigación considera que la Fiscalía Especializada Anticorrupción nace con su autonomía comprometida y ese es un problema muy importante porque va a estar en la actuación de todas las fiscalías anticorrupción del país y también de la propia Fiscalía General. ¿Qué sucede? El nombramiento del fiscal general, el fiscal anticorrupción depende del nombramiento del fiscal general, que restringió políticamente su autonomía y las facultades asignadas por el título 12º del libro 2 del Código Penal Federal, ¿sí? En cuanto a su ámbito de actuación. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, nos puede sorprender que la Fiscalía Anticorrupción recién nacida no se encargó de los principales eventos de corrupción que conocimos y que en todo el país no se le encargó a ella. Entonces, eso pues al final es el fiscal general quien determina cuáles son los delitos que deben ser procesados por la Fiscalía Anticorrupción, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede finalmente con la gran cantidad de casos anticorrupción que tenemos? Bueno, que muchos de estos delitos grandes se presentan o son denunciados, pocos, son procesados y penalizados, solo 950 carpetas de investigación, de las cuales la mayor proporción fue por el delito de peculado. Entonces, los retos que enfrenta esta nueva Fiscalía Anticorrupción son diversos, pero entre los más importantes es que no tiene el personal capacitado para hacer su función, por una parte, ¿sí? Además de contar con un sistema estadístico inadecuado, ¿sí?
Otro de los casos tenemos las famosas denuncias por la Unidad de Inteligencia Financiera. Por ejemplo, vemos en medios las denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es una dependencia del Poder Ejecutivo. La Fiscalía no lo es, por supuesto. Y entonces, pero resulta que ha habido una gran discusión pública sobre este asunto y en esta investigación se encuentra que la Fiscalía dice que las denuncias no vienen bien presentadas, ¿sí? No vienen bien fundamentadas. Y la verdad es que la Fiscalía General aquí está eludiendo una de sus responsabilidades porque la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene capacidades de investigación, no las tiene, ¿sí? Y entonces por eso mismo solo puede presentar las denuncias hasta cierto punto. Y es la Fiscalía General con facultades para investigación para en realidad llevar a cabo todo el proceso de fiscalización, ¿verdad? La investigación y terminar con el proceso judicial hasta donde le toca, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, señala aquí que el caso Lozoya, por ejemplo, ¿sí? El caso Lozoya no fue a terminar con la Fiscalía Anticorrupción y no ha sido llevado a la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, en este caso, bueno, pues eso es sorprendente porque debería de ser y no es así. Y bueno, en cuanto a la comparación entre las capacidades, ¿verdad? Y la profesionalización, ¿verdad? Pues ya encontramos, como decía yo, que no tienen el personal preparado suficiente, profesionalizado para llevar a cabo su trabajo, ¿sí? Y finalmente, por ejemplo, encontramos que la cantidad del índice criminal de los últimos años para la Ciudad de México fue de 37,807 por cada 100,000 habitantes y para Oaxaca, que es una de las fiscalías con las que compara regionales, se encontró que era de 26,221. ¿Sí? Ahora, pero en cuanto a las conclusiones y recomendaciones, ¿sí? Cito aquí a la investigación, hasta este momento, que las profundas raíces de las redes de complicidad e intercambios entre miembros de la clase política siguen vigentes, a pesar de que el discurso ha cambiado y la voluntad presidencial de combatir la corrupción también, mientras el fiscal general de la República siga siendo, estoy citando la investigación de este capítulo, siga siendo un hombre con amistades y relaciones profundamente enraizados en este sistema, es impensable que va a depositar su confianza en sus fiscales y en un nuevo sistema de justicia que escape a su control. Y ese es parte del problema, ¿verdad? Entonces, algo parecido señala el autor respecto del Poder Legislativo Nacional y los congresos locales. Y en eso tiene razón, pero para eso me gustaría comentar precisamente para ver cómo es que esa autonomía no se construye, porque no se puede dar por decreto, porque aunque se dé por decreto, el Poder Ejecutivo estatal, que determina varios de los, claro, lo someterá al Congreso local, y por eso digo que el Poder Legislativo también tiene responsabilidad en eso, ¿verdad? En donde se encargan de debilitar esa autonomía, ¿sí? Y esa autonomía, en los casos que se analizan, que ya mencionó la doctora Morales, de Chihuahua y Veracruz, que son dos casos paradigmáticos del problema de la corrupción en México, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vemos que los casos de corrupción era de lo que podríamos llamar una corrupción sistemática avanzada, porque la Auditoría Superior de la Federación, que fue la que denunció en ambos casos, pero en el caso de Veracruz, ustedes pueden imaginarse la cantidad en miles de millones de pesos de que se acusaba de corrupción. Bueno, nada más para recordarlo y ver que era un problema muy grande. Había una denuncia por parte del Auditor Superior de la Federación, que ese sí es autónomo de muchas maneras, no en cambio la entidad superior de auditoría y fiscalización del Estado, ¿sí? Vamos a ver que esa autonomía ahí está comprometida. ¿Por qué? Porque si bien la Auditoría Superior de la Federación señala que el gobierno de Javier Duarte tenía pendiente de solventar 53,000 millones de pesos. Ustedes pueden imaginarse lo que eso significa, ¿sí? Y también, al final, terminó presentando una denuncia porque el que no estén solventados no significa automáticamente que sea corrupción, ¿verdad? Van a tener que tratar de solventar y demás.
Pero al final la denuncia de la Auditoría Superior de la Federación fue por 22,000 millones de pesos. ¿Sí? En el caso de Chihuahua, y vamos a ver cómo se resuelve, voy a hacer énfasis en la parte de autonomía, porque en el caso de Chihuahua, que también un caso paradigmático de corrupción en este país, que viene investigado y documentado por estos dos investigadores que refirió el doctor Galindo y el doctor Andrade, bueno, ahí había, pues me parece, una especie de estrategia de corrupción, y por eso le podemos llamar corrupción sistemática avanzada. Por ejemplo, compró medicamentos oncológicos adulterados por cerca de 200 millones de pesos con varios de sus secretarios. Pero aquí hay que ver que quien se encarga de hacer toda esta investigación es el gobierno estatal, ¿sí? Encabezado por el procurador de Chihuahua, desde luego, y por el gobernador, porque hubo una alternancia política. Y esa alternancia política automáticamente le dio una autonomía a los órganos de fiscalización, aunque pues posiblemente con la sospecha, como bien decía la doctora Morales, de que la parte política estaba implicada, ¿verdad? Pero en fin, lo cierto es que las denuncias o lo que fue acusado de financiar un banco precisamente siendo accionista y en complicidad con su esposa por 834 millones de pesos. Y también, mediante la Operación Zafiro, trianguló recursos mediante empresas fantasmas del gobierno del Estado para transferirlos a la dirección nacional de su partido político. ¿Sí? Eso fue posible mediante una organización utilizada y creada para desviar recursos públicos. Con esto, lo que significa es que había toda una red, ¿verdad? También, en donde varios de sus funcionarios, algunos de ellos se acogieron a cierta procuración de justicia que les permitió disminuir su castigo, ¿verdad? Y entonces varios funcionarios declararon y denunciaron. Pero hay que recordar que en México nosotros no tenemos, como en otros países, como en Colombia o Brasil, no tenemos una justicia que yo diría restaurativa, más que punitiva exclusivamente. ¿Sí? Brasil la tiene, Colombia lo tiene, y lo ha aplicado en muchos casos, ¿sí? Entonces, ahora se ve mal, desde la investigación anterior, que decía que veía mal que se le daban muchos privilegios a Lozoya. En realidad, no. Lo que se está haciendo es que se está aplicando una ley en donde, como en otros países, no en México, ¿verdad? Si se confiesa, si descubre uno la verdad, si se asume su responsabilidad, si se compensa el delito, por mencionar algo de lo que hace Colombia, por ejemplo, lo mismo que Brasil, en el caso Odebrecht, ¿verdad? Se obtienen beneficios para su sentencia. Entonces, eso aquí en México está visto muy mal, ¿sí? No me cabe duda que una justicia restaurativa, indudablemente, que será muy controversial, sin duda. Pero la verdad es que aquí, en este caso, ¿verdad? Se buscaba con Lozoya, pues que dijera la verdad y que asumiera su responsabilidad. Esto no es una concesión generosa del Ejecutivo, ¿no? Lo vemos en Colombia, interviene la Suprema Corte de Justicia o la Corte Suprema de Justicia, como le llaman allá, ¿verdad? E intervienen poderes jurisdiccionales, se hace investigación y se hacen juicios, y no para que fuera una concesión de nadie. Pero bueno, efectivamente aquí la verdad es que la alternancia política es lo que permitió una actuación autónoma de la fiscalización y demás. ¿Y por qué? Lo voy a decir, no voy a extenderme mucho, no quiero extenderme más, pero por ejemplo, ¿qué sucede en Veracruz? No, en Veracruz lo que ocurre es que la entidad superior de fiscalización y auditoría no viene reportado en la investigación, pero yo lo investigué posteriormente. De esos 53,000 millones de pesos que hizo observaciones la Auditoría Superior de la Federación y denunciar por 22,000 millones de pesos, no hay ninguna observación de parte de la entidad superior de fiscalización, de auditoría y fiscalización del Estado de Veracruz. Yo revisé, en esos años no hay ninguna observación realmente que valga la pena. Entonces, no a esos niveles. Entonces, ¿y por qué? Bueno, pues ahí es donde se asume que esa autonomía del órgano fiscalizador, que en otros estados depende del Congreso, pues no hace su trabajo, ¿sí? No hace su trabajo, definitivamente. Y tan es así que el gobernador nombró
designó al fiscal general del Estado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, fue designado por el gobernador. ¿Sí? Y entonces sí podemos esperar que varias entidades de fiscalización y de judicialización pues estuvieran de alguna manera, pues no se sabe porque no hemos hecho investigación allá. Parte del aporte de estas investigaciones es que se hace investigación muy rigurosa, efectivamente, sobre problemas que son muy grandes para este país. La corrupción, cuando se hacen encuestas nacionales antes de la pandemia, aparecía después de la inseguridad como el segundo problema más importante para los mexicanos, como dato duro. Entonces, necesitamos hacer mucha investigación sobre esto y ver, pues, y yo lo que digo aquí es, ¿cómo se viola esa autonomía? Bueno, pues se viola de esa manera y tendríamos que buscar. Esa violación de esa autonomía es importante. Sí, pues nos muestra el índice del Estado de Derecho que hizo el World Justice Project en México. Se entrevistaron a 32,000 personas aproximadamente, con representatividad y todo lo demás, muy rigurosa. Lo que nos muestra es de que son límites al poder gubernamental. Esos límites al poder gubernamental mediante la rendición de cuentas y mediante la fiscalización son importantísimos. Y cuando se rompe la autonomía, lo que se está rompiendo es el límite al poder, el ejercicio gubernamental ¿de quién? De los gobernadores, de los alcaldes y diríamos hasta el presidente de la República, en todo caso, ¿no? Entonces, hay que poner límites al poder gubernamental y esos límites es un factor indispensable en el Estado de Derecho. Y cuando se rompe esos límites, porque se está rompiendo esa autonomía, pues se hace de esta manera como lo ejemplifican en esta investigación. Y el último comentario que quiero hacer es, otra de las investigaciones es porque dice que más que juzgar, como bien dice el doctor Merino, no andamos buscando llevar a la cárcel a la gente, ese no es el punto. Lo que queremos es evitar que esos delitos de corrupción, porque ahora han sido pues ya sentenciados inclusive, debemos de evitar que ocurran. No debemos de decir, no, pues ya que ocurrieron vamos a llevar a la cárcel a tal político, al otro político o a tal empresario, ¿verdad? No, realmente lo que hay que hacer es prevenirlo. Entonces, otro de las investigaciones nos concluye que hay que identificar los riesgos de corrupción. Y, por ejemplo, en estos límites al poder gubernamental, el índice del Estado de Derecho nos muestra cuáles son los estados que tienen la peor calificación en los límites al poder gubernamental. ¿Sí? Yo los traía en mi otra computadora, pero ya no la pude rescatar porque se me fue la luz y todo. Y entonces estoy trabajando por eso con el iPhone, ¿verdad? Pero mire, lo que recuerdo ahí es que está, desde luego, Morelos. Yo trabajo en un centro de investigación de la UNAM en Morelos, en Cuernavaca, y Morelos ha ocupado los primeros lugares nacionales en corrupción en los últimos años, con diversas mediciones. Y entonces, díganme ustedes, tendríamos, por ejemplo, una rendición de cuentas y todo eso, y han estado implicados, me refiero con denuncias inclusive, el Poder Legislativo y no solo el Poder Ejecutivo. Y díganme ustedes cuántas sentencias hay al estilo, yo no digo que sean culpables, pero definitivamente díganme si hay investigaciones en ese sentido. Y lo que se ha buscado es minar esa autonomía. Entonces, yo creo que es muy importante, como lo muestra otro de los capítulos, es identificar los riesgos de prevención. Es decir, hay que generar una especie de semáforo o centinela, le llaman en Colombia, ¿verdad? Para encontrar dónde hay mayor probabilidad que se están violando los límites al poder gubernamental, porque encontramos riesgos, porque no hay autonomía de los poderes fiscalizadores o del otro poder que compensa el ejercicio del poder, por ejemplo, el legislativo sobre el ejecutivo. Porque si el legislativo es cooptado, pues definitivamente el límite del poder del ejecutivo pues va a estar en riesgo, no que lo haga, pero va a estar en riesgo de cometer mucha corrupción, como se muestra en los casos de Chihuahua y Veracruz que vienen reportados acá. Y bueno, esos serían mis comentarios. Yo creo que este libro es muy importante porque hace investigación muy rigurosa, muy buena, ¿verdad?
como bien decía nuestra conductora, efectivamente yo tuve oportunidad de acompañar el proceso de construcción de todos estos proyectos de investigación y sus resultados, y me convirtieron, le agradezco al doctor Merino la invitación y Jaime Hernández, ser su interlocutor para ir observando todo el proceso. Y créanme que son investigaciones que hacen muchos aportes. Desafortunadamente, como los problemas de corrupción y rendición de cuentas son tan grandes en este país, pues nos quedamos con las ganas de seguir investigando, porque las respuestas que nos dan, como debe de ser, por supuesto, ¿verdad?, son muy buenas investigaciones, pero todavía nos dejan insatisfechos para decir, queremos saber más cómo podemos prevenir estos actos de corrupción tan grandes, ¿verdad?, en este país, porque, como bien lo dice el World Justice Project, esto disminuye el poder, la fortaleza de un gobierno y la confianza de sus ciudadanos en ellos para llevar a cabo los problemas y los problemas tan grandes que tenemos, ¿verdad? Y entonces, por eso es muy, muy importante que esta rendición de cuentas, esta aplicación de las leyes y demás es tan importante, y estas investigaciones nos aportan muchos elementos para continuar haciendo investigación sobre esto. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias. Gracias al doctor Medardo Tapia por su intervención, por su comentario. Y para hacer una ronda final, si les parece, no sé si ustedes están de acuerdo, pudiéramos tomar estos 3 puntos. ¿Qué se rescata del libro? ¿Qué se puede llevar como a la práctica? ¿Qué se puede continuar con base a esta investigación y estas conversaciones? ¿Con qué continuamos? ¿Qué es lo que nos arroja este material editorial? ¿Se encontraron algunas sorpresas? Porque seguro estoy que en esos conversatorios, ya le vi la cara al doctor Medardo Tapia, yo creo que sí hay alguna sorpresa o varias que pudieron haber surgido por ahí. Y en general, una conclusión con la que ustedes pudieran terminar este conversatorio, y evidentemente agradecer también a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través de Facebook, al contador público Jorge Galicia, a Fernanda Barrera, a Rodolfo García del Castillo y muchos más que están conectados y que nos han estado compartiendo saludos, comentarios y algunos cuestionamientos por acá, que estoy segura después podremos darle respuesta. Entonces les dejo sobre la mesa estos 3. ¿Qué se rescata? ¿Con qué nos podemos quedar? ¿Con qué continuamos? ¿Se encontraron unas sorpresas? ¿Y qué conclusión nos pueden dar al respecto de este trabajo? En el orden en el que iniciamos, doctor Aarón Grajeda, por favor, adelante. Muchas gracias, ¿no? Entrando en esta última ronda, sí hay sorpresas y hay muchas cosas con las que nos queda. Este libro es en sí una conversación abierta, por lo tanto, lógicamente, se espera, ¿no?, que podamos seguir analizando datos que están para construirse y seguirse construyendo en el futuro, ¿no? Primero que nada, quiero decir que a todos aquellos quienes deseen leer el libro van a encontrar que no es necesariamente un recuento de éxitos, ¿no? Más bien es en ese sentido un listado de áreas de oportunidad, problemas, ¿no? Y en muchos sentidos también de preocupaciones sobre cómo debe funcionar la lucha anticorrupción en el país. Entonces, eso es una parte importante porque van a tener ustedes una visión crítica del funcionamiento. Es una parte muy interesante este libro porque son actores del sistema anticorrupción, pero es a su vez un análisis de autocrítica respecto a esto que muchos de los autores también han impulsado en el sistema anticorrupción. Es decir, es la parte de diseño del sistema anticorrupción, pero es la parte autocrítica también de las cosas que no vienen funcionando, ¿no? Una de las conclusiones con las cuales coincido en el libro, y me parece muy atinado apuntarlo, ¿no?, a estos escasos 4 años de funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, es que las diferentes piezas del Sistema Nacional Anticorrupción siguen actuando de forma fragmentaria, ¿no? Eso pone en reto estos elementos que los propios autores del libro señalan como descoordinación. Sigue reinando la descoordinación, ¿no? Es una de las conclusiones que me parecen a mí interesantes, contundentes y que refuerzan la percepción que se tiene del funcionamiento del sistema. Si bien quienes
vean la obra, van a detectar que está llena de datos que son sólidos, construidos metodológicamente de una manera correcta. También tienen que recordar que el interés de la casa editora, el interés de quienes han construido este ejercicio, se enfoca un poco más en la parte de la impartición de justicia de estas entidades que están al interior del Sistema Nacional Anticorrupción. De ahí que hay una preferencia de enfoque metodológico en la obra, ¿no? Más que pensar en balances positivos en la obra, las conclusiones que podemos sacar quienes hayamos tenido la oportunidad, el privilegio, el tiempo de leer un libro de 350 cuartillas, ¿no? Es que más que centrarse en éxitos, el enfoque va más sobre los campos que necesitan fortalecerse, ¿no? Es decir, no es un libro que se agota solamente, ¿no?, en la crítica, sino que deja muy claras cuáles son las líneas que deben de ser fortalecidas. Es un potencial importante que tiene la obra, ¿no? La obra concluye en muchos sentidos de una manera drástica, es que seguimos manteniendo instituciones frágiles e incompletas, ¿no? Y eso es algo que se ve no solamente en los nombramientos del sistema, ¿no?, sino en el grado de entrega de resultados de las entidades que están en el sistema anticorrupción, ¿no? Por ahí también se dice, ¿no?, que esta condición incompleta y esta fragilidad ha hecho que haya más incertidumbre, haya más improvisación, algo que la doctora Lourdes Morales ha señalado también, haya más ocurrencia en cómo entrarle al cumplimiento de los deberes que desde los órganos ciudadanos en el sistema se tienen, hasta también la fragilidad de avanzar en una agenda nacional que está sin conducirse de una manera adecuada. Y cuando digo esto, me refiero a la política nacional anticorrupción, que sigue estando como un elemento faltante de ejecución a nivel nacional, y buscarle, lógicamente, como se dice en los tiempos coloniales, buscarles orden y concierto para sacar adelante el funcionamiento de la política a nivel nacional, ¿no? Los sistemas no han logrado trascender, ¿no?, la condición de tener que armonizarse, ¿no?, para poder llevar a cabo sus funciones y, lógicamente, generar la percepción de que el retorno de inversión que representa, ¿no?, pagar un sistema anticorrupción en lo nacional y lo local debe verse retribuido en la lógica del perfeccionamiento institucional y también la consolidación de sentencias, ¿no? Si bien la predilección de los autores y de la casa, ¿no?, la red por la rendición de cuentas que impulsa este ejercicio, no va por la dimensión punitiva, ¿no?, sino más bien la de la inteligencia institucional para corregir procesos que permitan una mayor eficiencia en el sistema de integridad de todo órgano de gobierno y de gobernanza. La parte penal, la parte punitiva, pues sigue siendo un faltante que estamos viendo muy claramente como un pasivo en el Sistema Nacional Anticorrupción. Este acento punitivo sigue, desgraciadamente, en el nivel de lo discursivo dominando, ¿no?, en los debates. Es una de las conclusiones también en el libro. Y pues yo creo que para ir cerrando, el libro en sí es un diagnóstico de momento, es una fotografía Polaroid que necesitamos ver con detenimiento, ¿no? Ver con detenimiento y sentirnos actuantes, preocupados, pero como ciudadanos y con agencia, tener más iniciativa para destrabar los elementos que permitan quitarle, ¿no?, captura a órganos que están funcionando con una lógica central y una lógica del poder desde la visión de los estados ya en el nivel nacional. Ese poder, ¿no?, que te da la investidura en el poder ejecutivo sigue mandando, y en eso es claro, ¿no?, los resultados que muestra este libro, ¿no? Por último, creo que esta publicación es algo que debemos de compartir en quienes queremos un sistema de resultados en el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales mucho más potente, y creo que es un libro que va a permitir actualizar en muchos sentidos los datos, las cifras y sobre todo la autocrítica que necesitamos para ponerle freno al combate
de la corrupción. Recomiendo su lectura y recomiendo que muchos aquellos que van a salir de vacaciones por ahí lo lleven consigo en su dispositivo digital o saquen copias, pero es algo que necesariamente tendríamos que estar leyendo mucho para poderlo discutir. Enhorabuena y muchas felicidades por la publicación. Gracias, doctor Aarón Grajeda. Coincido completamente con ustedes. Un material que está fácil de descargar en dispositivos electrónicos y que justo necesitamos estudiarlo, necesitamos desmenuzarlo, porque creo que hay mucho que aprenderle, pero también hay muchas áreas de oportunidad, como usted también lo mencionó, en las que podríamos estar ahondando, sobre todo quienes nos dedicamos activamente al combate a la corrupción. Doctora Lourdes Morales, adelante con su intervención, por favor. Gracias. Pues primero destacar que el rigor académico de esta publicación se debe en gran parte a la buena mano del doctor Tapia y la doctora Cecilia Cadena, que realmente sus observaciones pues, fueron muy pertinentes y sin ellos no se hubiera logrado este producto y se nota. Lo segundo es que en cuanto a las sorpresas de los hallazgos de la investigación, intuíamos desde antes, porque había evidencia, que había esta disparidad entre la discusión y el desarrollo de leyes a nivel federal y el nivel subnacional. Sin embargo, sí fue, por lo menos por mi parte, sorpresivo pues ver cómo los actores responsables de las instituciones clave del combate a la corrupción no tienen la apropiación que dio origen a este sistema. Sigue, como dice el doctor Grajeda, sigue siendo una serie de encuentros y tropezones en las discusiones que han rezagado todavía más la estrategia básica de combate a la corrupción y que aunque existen ya políticas aprobadas, estamos en un momento en el cual ya se aprobaron 15, hay 10 todavía en discusión, otras tantas están tratándose de discutir, pues finalmente es la hora que todavía no hay una estrategia nacional operando ya, ¿no? Y dando resultados. El caso que menciona el doctor Tapia de la comparación Veracruz-Chihuahua es muy interesante. A mí sí me sorprendieron los datos, como sin duda es un factor de análisis, cómo el contexto político marca y cómo la pluralidad determina el combate a la corrupción. Y cómo este contexto sí propició una selección no solo de un auditor con cierta autonomía, sino también de un fiscal que venía de un área muy importante de la Procuraduría y que tenía, pues, el fiscal Peniche, pues una amplia trayectoria. Y si vemos la concentración de resultados, pues vemos que en Chihuahua hubo 71 funcionarios denunciados, 37 detenidos, 17 sentenciados y 8 con amparos, ¿no? Y eso generó que se resarcieran 530 millones de pesos. Comparativamente con lo que se tenía, es poco, ¿no? Pero se logró después de un proceso de investigación y sobre todo de mapeo del modus operandi de la red de corrupción. Y en el caso de Veracruz hubo solamente 13 funcionarios denunciados y es obvio que había autoridades federales involucradas en la Secretaría de Hacienda, en el Congreso, pero solo hubo 13 denunciados, 8 detenidos y de sentencias una absolución. De recursos resarcidos hubo 1.522 millones de pesos. Entonces, ¿cómo se mide la eficiencia? A mí me parece muy interesante que el modus operandi de la Operación Zafiro, y lo voy a decir como para el siguiente libro, sigue operando. O sea, no logramos desterrar estas prácticas. Hay otros actores, otros gobiernos y mismas prácticas. Entonces, eso es lo que realmente creo que es más valioso de este libro. Antes de empezar a discutir si hacemos una nueva reforma administrativa, ¿por qué no meternos a ver dónde están fallando los que ya existen para realmente empezar a mejorar todos los procesos? Es un contexto adverso para
las instituciones clave de la rendición de cuentas, y sin embargo también este libro nos permite observar la pertinencia y la razón de su existencia. Entonces, creo que esto es lo más valioso para los que ahorita están dentro de las instituciones. Utilizar los hallazgos, utilizar las recomendaciones. Desafortunadamente, la palabra modelo centinela se agarró mala fama en la pandemia por otras razones, pero en el trabajo de la doctora Adriana García se ve la relevancia de, bueno, pues no necesitas la gran base de indicadores y los grandes procesos, sino que hay estrategias para empezar a detectar las alertas a tiempo. Nuestro sistema de alertas, nuestras alertas están fundidas. Nuestras alertas que deben de ser los OICs, nuestras alertas que deben de ser la cuenta pública, nuestras alertas que deben de ser las denuncias, no se utilizan. Entonces, creo que esto nos permite avanzar más en la utilización de lo que ya tenemos, en mejorar las instituciones y pues reaccionar en consecuencia. No quiero que se quede la mala impresión que desde la red, desde el instituto, promovemos la impunidad cuando decimos que no se enfatice el enfoque punitivo. No es eso. Lo que pasa es que la cacería de peces gordos se ve como un fin y debiera ser como una consecuencia. Pero si van a hacer eso, pues hagan la tarea completa. O sea, no solo se agarren a Duarte, no solo se agarren a Rosario Robles, sino a toda la red que hicieron que estas personas operaran y produjeran los desfalcos que tenemos. Entonces, creo que esto es el reto. Creo que seguiremos viendo más casos, desafortunadamente, y tendremos que fortalecer las instituciones que pues, tanto trabajo nos han costado construir y dotarlas de capacidades, de presupuesto, de autonomía para poderlas evaluar en su futuro. Perfecto. Gracias. Doctora Morales, ¿listo su comentario? Adelante, sí, perdón. Perfecto, excelente. Me muteé. Sí, te muteaste. Bueno, y recordar, ya no sé si dije que el libro está en www.rendiciondecuentas.org.mx. Sí, ahí está muy fácil la descarga, la verdad. Bien, para finalizar este conversatorio, por favor, doctor Medardo Tapia, haga uso de la voz si es tan amable. ¿Está muteado, doctor? Sí, abre su micrófono. Sí, gracias, perdón. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es una distinción la invitación de parte del doctor Mauricio Merino, de nuestro Jaime Hernández y de la propia Lourdes Morales, que está ahí detrás. Ella estuvo también detrás de toda esta investigación y les agradezco mucho la invitación. Yo la disfruto enormemente. Bueno, en cuanto a sorpresas, yo creo que una de las sorpresas es de que la aplicación o la prevalencia de un Estado de Derecho tiene que ver con las leyes que tenemos. Y las leyes definitivamente en este país necesitan cambiarse. Hay muchas cosas que se cambian, pero yo quisiera decirles que, por ejemplo, para pasar de una justicia distributiva, punitiva, de ojo por ojo y diente por diente, quizás habría que pensar en una justicia restaurativa. Esa es una sorpresa y me nació de aquí, de haber participado en este proceso como interlocutor de los investigadores, excelencia investigadores, y varios de ellos son especialistas en derecho, hacen investigación jurídica. Entonces, aprendí mucho, tanto que de mi investigación, que publiqué un libro en 2020, a finales de 2020, decidí escribir un artículo sobre procuración de justicia, ¿sí? En el caso de Juárez, Medellín y Río de Janeiro. Y fui inspirado precisamente, más que por una fórmula de decir hay que hacer esto. No, si no se procura justicia, o si no hay, como bien dice el índice del Estado de Derecho de World Justice Project, leyes justas y su aplicación, no vamos a acabar con el problema de la inseguridad, la corrupción y los demás vinculados, como bien dice World Justice Project, a esto. Entonces, y hay que pensar que la cárcel
como bien lo dice la política criminal en Colombia, debemos de pensarla como el último recurso, no como el primero. ¿Sí? Pero si pensamos en la aplicación, pero una procuración de justicia que yo insisto, inspirado por los resultados de esta investigación, no por otros, inclusive por la sorpresa de que, por ejemplo, ¿por qué hay que cambiar la ley? En el estado de Veracruz, uno de los acusados fue el secretario de Seguridad del Estado. ¿De qué lo acusaron? Y lo llevaron a prisión. De desaparición forzada de personas. Dios mío. Pero sorpréndanse de algo, y lo aprendí yo en este libro. El señor sale a juzgar su proceso en libertad porque resulta que la desaparición forzada en el estado de Veracruz, sí, se le concedió un amparo, no es delito grave. ¿Pueden ustedes imaginarse eso? Cuando en otras partes del mundo es un delito de lesa humanidad, la desaparición forzada de personas, y que el señor salga libre a juzgar su proceso para determinar si es culpable o no. Yo no digo que sea culpable, lo que pasa es que la acusación pues es muy grave. Y resulta que la ley en el estado de Veracruz, la desaparición forzada no es delito grave. Y entonces, por eso yo insisto en que parte de lo que yo aprendí en esto es que hay que cambiar las leyes. Por ejemplo, inclusive con la Fiscalía Anticorrupción, que depende del fiscal general. Sí, pero hay una gran dependencia. O en el Consejo de la Judicatura de la Federación, el presidente es el presidente de la Suprema Corte de Justicia también. Dios mío, entonces, ¿dónde queda esa autonomía para hacer su trabajo? Definitivamente no, ¿verdad? Entonces, yo digo que la Procuración de Justicia, que es lo que yo aprendí, en parte lo que aprendí de este libro, tiene que cambiar leyes, porque inclusive una justicia que fuera restaurativa, como el propio presidente de la República en su Plan Nacional de Paz y Seguridad que publicó como presidente electo, habla de una justicia transicional. Pero no se ha desarrollado lo suficientemente la discusión en este país en ese sentido, porque se piensa que es amnistía, que hay que amnistiar, y eso no es cierto. Cuando se ha hecho en Brasil, que no está tan avanzado en ese sentido, pero en Colombia, se crean leyes. Es un proceso público, ¿sí? Que en donde no es la concesión generosa de alguien en particular, sino de una serie del Poder Judicial. Se crean órganos jurisdiccionales para hacer la investigación y emitir las sentencias, ¿verdad? Y entonces yo digo que hay que publicar las leyes en ese sentido para que esa autonomía se genere y para que podamos identificar riesgos, eso que los tribunales de justicia administrativa logran detectar en muchos de los presuntos actos de corrupción, para poderlos juzgar, y no necesariamente con prisión, sino ¿con qué? Con responsabilidad y con resarcimiento de las víctimas y los daños, ¿sí? Y que hay delitos que no son amnistiables, que no son perdonables, como bien lo ha puesto Colombia en sus leyes, y que son delitos, son procesos mediante los cuales se ha logrado reducir enormemente la inseguridad y también los casos de corrupción, porque han llevado a juicio a presidentes, como en el caso de Brasil, han llevado a juicio al fiscal general, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, al expresidente Álvaro Uribe, ¿verdad? Entonces, hay que modificar las leyes para precisamente, someter a la sociedad que la procuración de justicia en este país es lo que va a permitir reducir corrupción e inseguridad, y no necesariamente con la cárcel, sino con resarcimiento, ¿verdad? Entonces, yo creo que en este libro, muy interesante, les va a permitir acercarse y van a quedarse, como bien dice el doctor Grajeda, no porque les dé todas las respuestas, sino porque hace investigación de problemas tan graves que tenemos como rendición de cuentas, corrupción, transparencia, etcétera, y nos puede permitir decir por dónde debemos de trabajar como sociedad para tener una mejor sociedad y una sociedad más justa. Sin procuración de justicia no se van a resolver los otros problemas. Y ese es mi comentario y mi sorpresa inspirada en este libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Medardo Tapia. Agradecerle también a nuestro público que hoy estuvieron pendientes, activos y conectados a través de Facebook, a través de la cuenta de
del CUSEA de aquí de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias. Gracias a Lourdes Morales, doctora, por sus intervenciones, por este excelente trabajo que yo creo que quien lo pueda leer y quien lo pueda entender, no nada más va a aprender mucho, no nada más nos va a permitir aprender mucho, sino también vamos a poder encontrar de manera focalizada a dónde aplicar los esfuerzos para trabajar en beneficio de una sociedad libre de corrupción, de una sociedad íntegra, y que nuestras instituciones, como lo dice el doctor Grajeda, pues verdaderamente sean las que se fortalezcan y quienes sean verdaderamente la fortaleza y el tesoro de una sociedad, de un entorno, de un municipio, un estado del país. Gracias también al doctor Medardo Tapia por sus intervenciones. Doctor, nos vamos a quedar con las ganas de conocer esa presentación que se quedó perdida por la falta de electricidad. A lo mejor después habrá otra oportunidad en la que podamos volver a conversar y conocer esos puntos derivados del trabajo que usted realizó también en la creación de este material editorial. Muchísimas gracias de nueva cuenta al CUSEA de la Universidad de Guadalajara, al Instituto de Investigación y Rendición de Cuentas, al doctor Mauricio Merino, a nuestro amigo el doctor Jaime Hernández. Gracias a todos. Yo soy Claudia Orduño. Hasta la próxima. Gracias, Aarón. Gracias, Lourdes. Gracias, doctor Tapia.